Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, como siempre, en este ciclo de charlas internacionales con personalidades destacadas. Hoy nos visita, tenemos el honor que nos visite de forma virtual la señora embajadora del Estado de Israel, Su Excelencia Galit Ronen, a quien le damos la bienvenida. Hola, embajadora, muchísimas gracias por estar aquí. No solo es un honor, sino también un placer inmenso que nos visite, que se acerque a nuestro consejo en esta oportunidad de forma virtual, ya lo haremos en forma presencial, para hacernos conocer algo de su tan apreciado país, algunas las novedades, algunas actualidades, como así también todas esas actividades que ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo de su tan alta misión aquí en Argentina. Así que un inmenso placer. Antes de dar paso a la charla, voy a hacer a presentar su currículum, una reseña curricular de algunos puntos destacados de su tan alto y calificado currículum. La señora embajadora Galit Ronen, en cuanto a los estudios y formación académica, ha realizado el curso de cadete en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es máster en microbiología de la Universidad de Tel Aviv. Licenciatura de Biología por la Universidad también de Tel Aviv. Y en cuanto a su experiencia laboral, actualmente es embajadora de Israel en la República Argentina desde el año 2019. Ha sido embajadora de Israel en la República Oriental del Uruguay en el año 2018 al 2019. Directora del Departamento de Estrategia Diplomática en la Oficina del Planeamiento de Políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en Jerusalén. Vicejefa de misión en la Embajada de Israel en Austria. Directora de la División Internacional 1, Estados Unidos, Asia, del Centro de Investigación de Políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en Jerusalén. Fue también vicejefa de misión para la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en la Embajada de Israel en Austria. También ha sido encargada de negocios para Eslovaquia, Eslovenia, en la Embajada de Israel en Austria. Fue vicejefa de misión para Croacia, Eslovaquia y Eslovenia en la Embajada de Israel en Austria. Fue funcionaria de enlace en Israel con el Congreso de los Estados Unidos. Primera secretaria de la Embajada de Israel en Portugal. Segunda secretaria en la Embajada de Israel en Perú. Integró el equipo de investigación y desarrollo de la empresa Sigma, especializada en antígenos y recombinantes. También ejerció como traductora para Moravitán en el año 1986. Y ahora sí, nuevamente muy feliz que esté aquí. Doy paso a Alejandra para dar comienzo a esta pero tan esperada charla. Gracias, señora embajadora. Gracias, Mirta. Bueno, Shalom. gracias, Mirta. Bueno, ¿qué tal, embajadora? Primera pregunta, ¿cómo están las relaciones bilaterales entre Argentina e Israel? En general, las relaciones son buenas. Como cualquier relación, tiene sus altas y sus bajas. Por ejemplo, un alto fue cuando visitó en Israel el presidente Alberto Fernández. Yo puse como es Alfredes, es su nombre en Twitter, entonces Alberto Fernández visitó a Israel como el primer lugar donde fue como presidente, que era en enero del 19, antes de la pandemia. Fueron otros tiempos que no fueron tan buenos. Por ejemplo, el atentado contra la embajada, que
este año son 30 años que desde sucedió. Y tiene sus altos, cuando Argentina, por ejemplo, firmó el acuerdo con Irán, que tiene que ver con el tratado, tampoco no era lo mejor, pero estamos ahora, en este momento, estamos en uno, yo diría en uno de los mejores momentos, porque, por ejemplo, mencioné esta visita del presidente. En mismo ceremonia que hicimos el 17 de marzo por el atentado, estaban allá 4 ministros, que yo sepa no es común, normalmente no fueron tantos. Hicieron una excepción para Israel para el acuerdo de la carne, cuando decidieron no vender carne, o cuando hicieron un cepo de la venta de la carne, hicieron una excepción para Israel. Entonces, en plena cuarentena, cuando teníamos problemas, entraron aquí la gente que hace la carne kasher para que Argentina pueda seguir exportando, Israel puede seguir disfrutando del carne argentino. Yo tengo que decir que soy vegetariana, así que estoy trabajando por los demás. No es para mí. Yo no como carne para nada. Como que tenemos, cuando Argentina votó contra, o mejor dicho, en favor de formar la Comité de Investigación en la ONU, fue en la Comité de Derechos Humanos, fue la única país democrático que votó en favor, no estuvimos de acuerdo. Pero, como digo, hay altas y bajas, y yo puedo destacar las altas, puedo destacar las bajas, pero en general también no podemos olvidar que aquí está la quinta más grande colectividad judía fuera de Israel. Casi un porcentaje de la población israelí tiene sus raíces en Argentina, o que nacieron en Argentina, o son hijos de, por ejemplo, el representante del Estado de Israel que vino para el 30 aniversario, para el acto oficial, es hijo de un padre cordobés. Entonces, las relaciones hay puentes, hay relaciones muy buenas. Por ejemplo, ahora vamos en unos días, al fin del mes, el 20 y pico del mes, 22, si no estoy equivocada, van a viajar hacia Israel una delegación de 8 gobernadores, 3 ministros, representantes de 2 provincias más. Entonces, en total vamos a tener representado allá 10 provincias, que es casi la mitad de las provincias en Argentina. Entonces, y es muy importante. Perdón, La embajadora, ¿cuál es qué es lo que van a hacer los embajadores ahí? ¿Tiene algo que ver con la gestión del agua? Gobernadores. Los gobernadores tienen el tema principal es el agua, cómo manejar el agua, cómo ahorrar agua, qué podemos hacer con el agua, porque Israel está conocida como un líder mundial en el uso de agua, incluyendo, por ejemplo, tenemos, nosotros, Israel es un país muy seco, somos un desierto, hay escasez de agua. En la Argentina hay lugares donde hay escasez del agua y hay lugares donde sobra el agua, entonces tiene que manejarlo. Entonces el tema principal de esta visita es el agua, que esta visita surgió de una de muchas conversaciones que tuve con el ministro de Interior, Vado de Pedro, y bueno, estuvimos para hacerla antes, llegó la pandemia, nos frenó, pero ahora estamos llevándolo adelante y será, como digo, en algunos días, en 10 días más o menos, y como digo, hay 8 gobernadores, plus 2 provincias más que no son gobernadores que viajan, plus 3 ministros, viaja Vado de Pedro, viaja Filmus, el ministro de Ciencia y Tecnología, y viaja Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, que todos estos ministros tienen que ver con agua también. Sí, muy importante, muy interesante eso. Creo que recicla más del 90% del agua Israel, ¿no? Reciclamos, lo llamamos debajo del título manejo de agua, reciclamos agua.
que usamos la mejor por riego de goteo, por ejemplo. Hacemos desalinización de agua. Traemos el agua desde el norte hasta el sur del país en una forma. Entonces, sacamos agua desde el aire. Hay una compañía israelí que se llama WaterGen, que usa la humedad que hay en el aire y lo condensa y saca agua desde el aire. Entonces, el manejo de agua está muy desarrollado en Israel por necesidad, porque la escasez de agua siempre es cómo manejamos el agua con nuestros vecinos, también es parte de los acuerdos de paz. Por ejemplo, el acuerdo que tenemos con Jordania, cómo compartimos el agua. Esperamos que en el futuro los acuerdos que vamos a tener con los palestinos también. Y siempre igual el acuerdo que tenemos con los palestinos, que todavía no cumplió partes, tiene que ver cómo compartimos el agua en esta región, que toda la región sufre de escasez de agua. Entonces es parte de los acuerdos de la paz que tenemos. Es un tema re importante en Israel. Sí, muy importante. Por otro lado, Rodríguez Larreta el mes pasado firmó un convenio con la Cámara de Comercio Argentina. ¿Cuáles son los puntos sobresalientes de ese acuerdo? La Cámara de Comercio Argentina-Israelí hace varios convenios con varias provincias, que la idea es que estos convenios se dan prioridad a cooperación entre provincia, digamos, entre Caba y Israel. Entonces, hacemos un esfuerzo para que haya proyectos en común con unas compañías argentinas, unas compañías israelíes, que la Cámara, o que la embajada lo hace, o que la Cámara lo hace, o que la embajada de Argentina en Israel lo hace. Entonces, la idea es apoyar y dar un empujo a la cooperación entre Argentina e Israel en el campo comercial, porque estamos lejos de nuestro potencial, muy lejos. Incluyendo que para Argentina exporta mucho más a Israel que Israel exporta a Argentina. Argentina tiene como 400 millones de dólares hacia Israel y nosotros exportamos 100 millones de dólares. Entonces, sí, hay que equilibrar la balanza. No, pero está bien, estamos en favor de que todos hacen comercio. Si no está equilibrado, Israel tiene que hacer un esfuerzo más, pero si sube la exportación de la Argentina, está bien también. Nosotros, la idea nuestra como embajada, y lo mismo como la embajada de Argentina en Israel, es que el comercio es parte de las relaciones entre los países. Entonces, estamos siempre en favor que se crece, no importa de qué lado. Claro, y justamente aquí en este espacio del Consejo Profesional, donde nuestras incumbencias alcanzan tanto a la parte comercial, nosotros como colaboración también podemos reunirnos, juntarnos para explotar esta colaboración, este marco de intercambio. Me parece que es, por eso también está muy, muy oportuno lo que están charlando en este momento. Perdón que me introduzca. Con mucho gusto. A través de la embajada. Le cuento otra cosa. Hacemos, por ejemplo, en cooperación con la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, estamos en el 7º año del Israel Innovation Award, que gente presenta en proyectos innovadoras y, bueno, la comité elija quién es el ganador y el ganador normalmente, el año pasado no, pero normalmente se viajan a Israel para saber cómo es el clima de emprendimiento en Israel y para hacer contactos, para ver en qué podemos cooperar. Y eso es también un premio muy importante que estamos haciendo. También el viaje de los gobernadores es en cooperación con la Cámara de Comercio. Exactamente. Embajadora, el mes pasado, a fines del mes pasado, se realizó una cumbre histórica en Israel. ¿Cuáles fueron los resultados de esa cumbre? Mira, primero contamos a la gente cuál era la cumbre, porque supongamos que no todos saben de qué se habla. Israel firmó lo que llamamos los acuerdos de Abraham, son acuerdos de paz con
los Emirates, con Marruecos y con Bahrein, que son países árabes que antes, aunque no tienen una frontera con Israel, estaban en un estado de guerra con Israel. Bueno, hace más que un año firmamos un acuerdo con ellos y desde entonces comenzamos a ver en qué podemos cooperar entonces y cómo aumentamos el comercio y cómo uno ayuda al otro para el bienestar de los gentes. Entonces, el mes pasado fue la cumbre del Negev, donde participaron los cancilleres de estos países, plus de Egipto, plus de nuestro, por supuesto. Y el resultado fue, primero es que lo van a hacer una vez al año, que también es novedoso, porque con este país ante muy corto tiempo tuvimos una guerra. Y después se van a ver, van a salir de ahí, como este fue el primer paso, ¿no? Que lo abrieron. Y ahora vamos a tener que hacer las cosas muy, que es bueno firmar acuerdos, ¿no? Pero al final tienen que ponerlo, ustedes dicen ir a lo bife, es hacer que nosotros decimos tajles. ¿En qué podemos cooperar, no? ¿En qué podemos cooperar? Ya hay inversiones tanto en Israel como en los otros países. Y esto justo es la idea de esta cumbre, que destacan las cosas que salen, acuerdos de cooperación económica, acuerdos de vuelos, que antes no había, acuerdos de intercambio en todos los campos, ¿no? En el campo comercial hablamos, pero también académico, cultural, people to people. Por ejemplo, mi padre, que tiene 81 años de edad, se fue a los Emirates para visitar. El primer lugar donde se fue después de la pandemia fue a los Emirates. Entonces, estamos hablando de aumentar. Cambia el medio ambiente, ¿no? Porque ya los demás países árabes pueden ver los beneficios que trae la paz con Israel, tanto de intercambio de tecnología, también salió de la cumbre, intercambio de tecnología, intercambio de ideas, intercambio de académicos, intercambio comercial, inversiones mutuas. Cuando uno comienza a hablar, las cosas se florecen, ¿no? Se crecen, es casi mágico, ¿no? Entonces, lo que es importante que la gente vea los avantajes que trae la paz y de ahí quizás, estamos trabajando en eso, quizás otros países se sumen a la paz con Israel. Y cambia la geopolítica del Medio Oriente y cuando cambia, también cambia, tiene efecto a todo el mundo, como siempre. Cuando hay guerra en un lugar, se afecta a todo el mundo. Cuando hay paz en otro lugar, se afecta al mundo. Lo vimos recién en otros países, digamos en Europa, en Asia, ¿no? Si estamos hablando de Ucrania y de Rusia, por ejemplo. ¿Usted cree que los atentados que hubo ayer y la semana anterior en Israel tienen que ver con gente que no está de acuerdo con esta unión, con esta paz? Sí, yo sí, es mi análisis que cada vez, no es la primera vez, cada vez que la paz se va marchando bien, que las cosas se mejoran, hay gente que están en contra de la paz y hacen todo lo que pueden para dinamitizarlo, para explotarlo, no para que se explota, Lo vimos antes cuando estuvimos en los años 90, cuando estuvimos en proceso de paz también, varias. Entonces, de inmediato, con los palestinos, de inmediato comenzaron los atentados y en aquel momento se paró el proceso de paz con los palestinos, aunque no siguió avanzando, digamos, lamentablemente. Entonces, sí, la gente que está contra la paz porque creen que Israel no debería existir, porque niegan la razón por la cual Israel tiene que existir, piensan que todo Israel tiene que no existir, todo tiene que ser de los palestinos o de los jordanios, de lo que sea, hacen todo lo que se puede para que no avanzamos con la paz. Y te cuento que vamos a avanzar con la paz. El lugar donde hubo el atentado en Tel Aviv abrió 96 horas después
del atentado, ya se abrió nuevamente y estaba lleno. Porque si dejamos a los terrorismos, si quedamos en casa porque tenemos miedo, si no salimos porque tenemos miedo, ganan los terroristas. Entonces, si no avanzamos con la paz, ganan los terroristas. Por lo cual, vamos a avanzar con la paz y vamos a seguir haciendo nuestra vida. Pero sí, creo que es la razón por la cual tenemos otra ola de terrorismo en Israel, que ya perdieron sus vidas 14 personas en varios atentados en el último mes. En la última fueron 3 en Tel Aviv. Sí, tratan que no tenemos la paz, pero el trabajo nuestro, de cada ciudadano estoy diciendo, no solo de los embajadores, es que no. Que vamos a seguir. Sí, admirable, ¿no? Que después del atentado, 96, o sea, 3 días después abrieron el negocio y se volvió a llenar. Sí, se volvió a llenar. Y bueno, también el primer ministro, el ministro de Defensa hicieron, y el ministro de Seguridad Interna también fueron a visitar el lugar. Pero se llenó de gente, bueno, los clientes de siempre y otras gente que vinieron para expresar su solidaridad. Solidaridad, sí. Discúlpame a veces más las palabras, yo sé qué quiero decir, pero las palabras no salen. No, pero muy bien igual, muy bien, habla español. Y hablando un poco de guerras y todo eso, ¿cuál es la postura que tuvo Israel frente al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania? Nosotros fuimos muy claros que lo vemos como una invasión, votamos en favor de la protección de Ucrania en la ONU, donde fue para votar. Israel siempre apoyó al lado de Ucrania. También mandamos ahí un hospital, mandamos varios expertos, mandamos lo que podemos mandar. También hay muchos judíos que fueron allá, hay muchos israelíes. Ayudamos a salir lo que podríamos ayudar a salir de Ucrania para que no sea en peligro. Y la posición de Israel, bueno, primero es que creo que la posición es que tiene que resolver los problemas en forma no bélicas. Pero como la situación es así, que si hay una guerra, no podemos negarla, entonces creemos que es una invasión rusa. ¿Tiene una idea de cómo puede seguir esta guerra? ¿Va a llegar a su final ahora o Rusia va a intentar seguir tomando posesión de otros lugares? No tengo la menor idea. Quien sabe esto es quizás Putin. Mira, la invasión, todo el mundo no sabía que va a pasar esto. Bueno, sí, al final sí, pero no sabemos. Depende de los líderes y no sabemos cómo va a desarrollar el conflicto en Ucrania y Rusia. No. Bueno, pasemos a hablar algo un poco más agradable que tiene que ver con el turismo en Israel. Muchos argentinos estuvieron viajando y muchos han decidido quedarse y rehacer su vida en Israel. ¿Cómo ve esta camada de gente que va hacia Israel? Bueno, yo la mencioné ya en el comienzo cuando hablamos de las relaciones entre los países, que casi un porcentaje de la población israelí está huyendo de Argentina, ¿no? Tiene raíces argentinas por lo menos. Nosotros lo veamos muy positivo, siempre llamamos a la diáspora judía que venga a vivir en Israel. Por otro lado, te puedo contar que yo ayer volví de los Iguazú y estoy haciendo turismo, las cataratas. Estuve con mi padre que tiene 81 años de edad y vino a visitarme. Fuimos los dos. Aisha también escalé una semana antes, escalé el obelisco. Entonces, yo mismo hago turismo dentro de la Argentina. Hay muchos israelíes, bueno, nos frenó la pandemia. Hay muchos israelíes, más que todo israelíes jóvenes que
lo normal para nosotros es, como todo el mundo se va al ejército, hombres y mujeres. Después del ejército, ellos quieren conocer el mundo. Entonces se van normalmente, o se van al Asia o se va a Latinoamérica. Y se van haciendo, conociendo los países. Se hacen para, cada uno depende. Yo cuando era joven lo hice por más de un año. Yo lo hice en Asia. Quizás sabía que voy a venir aquí como embajadora, no lo sabía, no tenía ni idea. Estuve en una carrera diferente. Se fue de mochilera, ¿no? Sí, de mochilera. Bueno, tenemos muchos. Hice una mochilera más que un año en Asia, pero hay muchos mochileros israelíes que solían llegar a Argentina y entiendo que ahora están comenzando a volver. Bueno, como muchas otras cosas, la pandemia nos frenó. Si estamos hablando de la pandemia, me recuerda, también cooperamos en el tema de la pandemia, porque apenas comenzó la pandemia, Israel hizo algunas capacitaciones a través del Zoom a los dirigentes, que por ejemplo participó la señora Nicolini, que en aquel entonces estaba en la presidencia, participaron gente de SAME, de aquí, porque nosotros, la verdad, la pandemia lo organizamos muy bien. Entonces fuimos siempre un ejemplo y siempre cooperamos con la Argentina en este tema. Hubo una época que cuando Argentina quiso comprar de nosotros vacunas, en aquel momento no podemos venderlas porque siempre no fue posible por los acuerdos que hemos hecho con las compañías. Porque nosotros firmamos acuerdos, no sabíamos quién serán los primeros, entonces firmamos con las 3 compañías, firmamos con AstraZeneca, con Moderna y con Pfizer. El acuerdo fue que no podemos venderlas otra vez. Entonces, en aquel momento, bueno, ahora la cosa está cambiando, aquí también no hay escasez ahora de vacunas. En aquel momento sí, pero cooperamos en todo, incluyendo que hicimos varias donaciones de materiales que no son vacunas, pero de materiales que recién hemos hecho uno a SAME, lo hemos hecho también al Ministerio de Salud de la Nación. Entonces cooperamos, y no, por supuesto que Israel es un país chiquita que no tiene el tamaño de China, no podemos dar lo mismo. ¿Cómo está ahora la situación del COVID en Israel? Por el momento está bajando, pero se va así, ¿no? Ya está, bueno, ya dimos como 4 vacunas a mucho de la población, yo incluido a mí, yo tengo 4 vacunas, pero tenemos que aprender a vivir con la pandemia. Ya sabemos que probablemente va a quedar la pandemia, el COVID va a quedar, esperamos que sea más liviano. También nosotros, la ciencia, yo que soy científica de formación, la ciencia avanzó, ya sabemos mejor cómo tratar a las personas, sabemos qué hacer, tenemos la vacuna que también ayuda muchísimo. Pero lamentablemente me parece por ahora que el COVID va a quedar algún tiempo más y tenemos que aprender a vivir y ya no podemos cerrarnos en casa. Si no morimos de COVID, morimos de hambre, lo hicimos Entonces, sí. Pero ¿habrá que aplicarse una vacuna todos los años? veremos, no sabemos cómo la influenza, hacemos cada año una. Con COVID no sabemos, porque como digo, es una enfermedad nueva que estamos todavía estudiándola, avanzamos mucho, pero todavía no sabemos todo lo que hay que saber. Nunca no hubo una vacuna contra un virus. Es la primera vez que hicimos una vacuna contra. Normalmente los virus no son problemas, no matan, o matan muy poco. Ya cambió por lo cual es la primera vez que hacemos una vacuna. La tecnología que están usando
la mayoría de las vacunas la tenemos antes, pero no valió la pena usarla porque no hubo necesidad. Ahora hay necesidad, entonces lo usamos. Hay cosas, no soy futurológica, no sé cómo se deba desarrollar. Una pregunta, embajadora, ¿hay vuelos directos de Buenos Aires a Tel Aviv? De hecho, no hay vuelos directos de ningún lugar en Latinoamérica a Israel. Hubo antes de la pandemia, no recuerdo si era una vez o 2 veces a la semana de Sao Paulo a Israel, y la pandemia llevó esto y bueno, tenemos que decir que todavía no volvieron todos los vuelos como solían antes. Esta línea, por ejemplo, no volvió. LATAM, que es quien manejó esta línea, también retiró de la Argentina. Así que por el momento no hay vuelos directos desde el continente. Sí. Así que no. La corta respuesta es no. Hay que ir vía Europa, ¿no? No necesariamente, hay muchas posibilidades. Hay gente que se van a través de Turquía, hay gente que van a través de Etiopía, hay gente que se van a través de Estados Unidos porque les sirve ir a Miami, hacer algunas cosas de business en Miami, algún negocio o algo, y se van a Israel. Hay varias formas. Yo normalmente voy también de Europa. Por ejemplo, mi padre vino con Lufthansa a través de Alemania. Ah, Alemania. Yo la última vez que fui a Israel me fui con Turkish. Antes de esto estuve con Iberia, con hay muchos, hay muchos. Hay muchos, pero ninguno es directo. Usted comentó que su padre, después de la pandemia, viajó a Emiratos Árabes y después estuvo acá en las cataratas. ¿Qué opinión tuvo? ¿Está? ¡Ay, qué maravilla! Está aquí en el momento. No creo que sea vegetariano. No, no es. Y te cuento, en todo este tiempo estoy casi 3 años aquí, y todo este tiempo logré que no entra carne en mi casa. Y ahora sí. Aún cuando hice eventos, primero no fueron tantos eventos oficiales por la pandemia, y cuando volvemos a hacer eventos oficiales, siempre puse salmón, que salmón cuesta 3 veces más, salmón cuesta más que carne. Sí, entonces todos estaban felices, yo estuve feliz comiendo carne, y la gente estaba feliz que comen salmón. Bueno, mi padre no come salmón. Y, bueno, ¿El ojo de bife tuvo éxito? Yo no cocino, así no sé qué le comió. Pero sé que, bueno, está comiendo. Llegamos al punto que él ayer pidió, no quiere más carne, quiere pasta. Entonces fuimos a comer pasta, porque llegó a punto que era demasiado carne para él, aún para él, que le gusta el carne mucho. Incluyendo que este viernes es una fiesta muy importante nuestra, es la Pesaj nuestro, la Pascua de ustedes. Nosotras. Entonces yo hago una pequeña cena en mi casa y será con carne. Normalmente no se ve con carne. Bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, embajadora. Un saludo a su padre. Gracias. La felicitamos por su gestión como embajadora en Argentina. Sé que este año cambia y se va a otro destino. ¿Ya sabe a qué destino o todavía no? Sí, volvemos a Israel, porque Israel, después de máximo 5 años, tenemos lo normal es 4, que yo cumplo 4, 3 aquí y 1 en Uruguay. Lo normal es 4 años para nosotros. Tenemos que volver a Israel, porque Israel está desarrollando tan rápidamente que después de 4 o 5 años estás representando un país que ya no existía, pero desarrolló, pero ya no está. Entonces es muy importante retomar los vínculos que tenemos, reconocer el país que tenemos, el base por supuesto que tenemos, pero hay tantas cosas nuevas que siempre es bueno volver y retomarlos. De vivir allá es diferente, ¿no? Que cuando uno va por la visita de 2 semanas.
Así Sí. que yo voy a Cancillería, todavía no Bien. sé cuál será mi cargo, pero como soy de carrera, así que no tengo miedo, yo sé que van a encontrar un cargo para mí. Seguramente. Sí. Bueno, Bueno, muchas gracias, embajadora. Gracias a muchi- ustedes. muchísimas gracias. luego. Hasta luego. Solamente luego. me hago eco de las palabras de Alejandra. Felicito su tan intensa y calificada gestión aquí. Ahora que dice que se va, ni bien sepa el cargo, vamos a hacer una entrevista entonces desde allá, desde su país. Va a ser un honor. No, van a tener No, que hacer primero al embajador que está aquí, el perfecto. nuevo. Bueno, pero el lo nuevo. hacemos, pero después yo quiero hacerle cuando usted ya esté allá, porque va a ser un placer. Me da pena que se vaya tan pronto, porque bueno, la pandemia no nos permitió hacer tantas actividades en conjunto, pero ya lo haremos. No va a faltar la oportunidad tomo sus palabras del intercambio mágico, intercambiar desde lo comercial, desde lo cultural, desde el cuidado del medio ambiente. Así que creo que eso lo vamos a tomar como latillo nuestro de intercambio mágico para seguir desarrollando actividades. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Un placer y nos estamos viendo. Solo me queda agradecerle a todos los que nos están siguiendo, ciclo a ciclo, especialmente a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas por todo su apoyo, a la Presidente, a la doctora Gabriela Russo, a la consejera coordinadora y vicepresidente primera, a la contadora Patricia Sánchez Rí, y a todos ustedes, a nuestros colaboradores. Ha sido un placer enorme. Gracias, señora embajadora. Gracias, Ale. Gracias. Nos estamos viendo. Un beso. Chao, chao. Shalom, shalom, chao, chao. Shalom, shalom, shalom.